El Océano Pacífico no es simplemente un cuerpo de agua, es un desierto líquido, un abismo azul que no perdona errores. Y cuando te traga, no hay negociaciones, no hay burocracia y definitivamente no hay equipos de rescate. A finales de 2012, Salvador Alvarenga, un pescador experimentado, y su joven ayudante Ezequiel salieron de la costa mexicana. Iban a hacer una rutina de pesca de 2 días en una pequeña lancha de fibra de vidrio, sin techo, sin cabina y sin baño. A las pocas horas de zarpar, el cielo se desplomó. Una tormenta masiva, mucho peor de lo pronosticado, los emboscó en mar abierto. Las olas, del tamaño de edificios de 2 pisos, les destrozaron los equipos de comunicación. Pero el verdadero terror llegó con un sonido. El motor tosió, escupió humo y murió por completo. La corriente los agarró como a un juguete de plástico y los arrastró mar adentro. En cuestión de minutos, la línea de la costa mexicana desapareció para siempre. Acababan de convertirse en el eslabón más bajo de la cadena alimenticia. La física de la supervivencia oceánica es una tortura matemática implacable. El cuerpo humano necesita agua dulce para no secarse desde adentro hacia afuera. Estar rodeado por millones de litros de agua salada es la peor burla de la naturaleza. Si tomas un solo trago, tus riñones colapsan y la deshidratación se acelera. Durante los primeros días, el sol los cocinó vivos. Para sobrevivir, Alvarenga tuvo que cruzar la línea que separa a un ser humano civilizado de una bestia prehistórica. La garganta se le cerraba por la sed. Entonces empezó a cazar las gaviotas y aves marinas que cometían el error de posarse en su lancha. Sin fuego, sin cuchillos, la única forma de hidratarse era romperles los cuellos con las manos y beber la sangre espesa y caliente directamente de las venas del animal. Cada caloría era una batalla a muerte. Alvarenga se tiraba al agua negra para atrapar tortugas marinas con las manos desnudas, arriesgándose a que los tiburones lo arrastraran al fondo. Bebía la sangre de las tortugas y comía la carne cruda, obligando a su cerebro a ignorar el hedor a putrefacción y los parásitos que se retorcían en el músculo. Su estómago se adaptó al salvajismo, pero su compañero, Ezequiel, no pudo. El joven no era débil, simplemente era demasiado humano. Su cuerpo rechazaba la sangre cruda y vomitaba lo poco que lograba tragar. Lentamente comenzó a morir de inanición, apagándose día a día frente a los ojos impotentes de Alvarenga. Por si el hambre no fuera suficiente, el mar no daba tregua por fuera. La brisa constante y las olas salpicaban la lancha. Esa sal se cristalizaba en la ropa y en la piel de los pescadores, actuando como una lija industrial. Cada movimiento, cada intento de dormir les disolvía la epidermis. Vivían en una agonía física permanente, cubiertos de llagas abiertas, quemaduras solares y úlceras que la sal jamás dejaba cicatrizar. A los 4 meses de estar a la deriva, el cuerpo de Ezequiel finalmente se rindió y falleció. Y acá es donde el aislamiento destruye la mente humana. Para no volverse completamente loco en la inmensidad de un horizonte vacío, Alvarenga no tiró el cadáver por la borda de inmediato. Lo mantuvo en la lancha junto a él durante casi una semana. Hablaba con el cadáver, le preguntaba cómo había dormido, le contaba chistes y le guardaba pedazos de carne cruda. Casi una semana después, cuando el olor a descomposición se volvió insoportable, Alvarenga tuvo que arrojar el cuerpo de su amigo al océano. En ese instante, la soledad absoluta lo aplastó. El silencio del mar era ensordecedor. Las alucinaciones se volvieron su única compañía. Veía ciudades en las nubes y escuchaba voces salir de las olas. Para evitar el colapso psicológico total y el suicidio, diseñó rutinas estrictas.
Caminaba de proa a popa en los escasos metros de su lancha, imaginando que estaba recorriendo las calles de su pueblo en El Salvador. Saludaba a vecinos imaginarios, pedía comida en restaurantes que solo existían en su cabeza. Mantenía un hilo extremadamente frágil que lo ataba a su humanidad. Sin motor y sin velas, las corrientes de deriva del Pacífico se convirtieron en su único y caprichoso mapa. Su pequeña lancha cruzó más de 10.000 kilómetros. A lo largo de ese año, las tormentas que al principio amenazaban con hundirlo se convirtieron en su única fuente de salvación. Juntaba agua de lluvia desesperadamente en botellas de plástico y bidones de aceite vacíos que encontraba flotando en la inmensa basura oceánica. Sobrevivir 14 meses a la deriva rompe todo lo que la ciencia médica creía saber sobre los límites biológicos. Ningún ser humano debería soportar más de un año a la intemperie comiendo crudo. Es una imposibilidad estadística absoluta. Pero el milagro más perturbador de la historia marítima ocurrió. Un día, después de 438 días de agonía, una diminuta mancha verde apareció en el horizonte. Era el atolón Ebon en las remotas Islas Marshall. Alvarenga se tiró al agua por última vez y nadó hacia la orilla. Llegó desnudo, con el pelo y la barba enmarañados, inflado por la retención de líquidos, arrastrándose por la arena como una criatura que volvía a pisar tierra firme después de una era glacial. Su odisea física había terminado, pero el trauma recién comenzaba. Al regresar a la sociedad, se enfrentó al morbo, al escepticismo de la prensa internacional que lo trataba de farsante e incluso a demandas legales de la familia de Ezequiel, quienes lo acusaban en secreto de canibalismo. La historia de Salvador Alvarenga es el testamento definitivo de que cuando el cuerpo es llevado más allá de la destrucción total, el instinto de supervivencia es mucho más fuerte y más oscuro que la muerte misma. Porque los sistemas fallan y los muertos siempre hablan. Hasta el próximo expediente.